Ciertamente la medicina nuclear tiene un amplio papel fundamental, tanto en la parte diagnóstica y terapéutica, en la parte oncológica. Sin embargo, su uso no se limita a esta patología. Puede significar esto algo maligno o puede no significar algo maligno y algo inflamatorio, por ejemplo. Es decir, este estudio debe de ser encaminado en aquellos pacientes que principalmente tengan algún tipo de tumor, no todos los tumores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dosis de Salud. Yo soy Irán Hurtado y como siempre me da un gusto enorme que nos acompañen en estas charlas donde hablamos de diferentes temas médicos para ustedes y por ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la medicina nuclear y las diferentes implicaciones que tiene para el tratamiento del cáncer, en los tratamientos oncológicos. Para eso, hoy nos acompaña el doctor Sebastián Medina Ornelas. Él es especialista en medicina nuclear y también en imagen molecular por el Instituto Nacional de Cancerología. Él está dando consulta también y está presente en el Hospital Ángeles Lindavista. Doctor Sebastián, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y buen día a todos, un placer, a sus órdenes. Pues, ¿qué te parece si entramos en materia, no? Porque seguramente mucha gente estará pensando qué es la medicina nuclear y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado a lo mejor de tratamientos, de exámenes, pero no sabemos que pertenecen a esta parte de la medicina que es la medicina nuclear. ¿Cómo la podemos definir, doctor? Bien, pues es una especialidad médica cuya base es el uso de radiofármacos, comúnmente conocidos como radionúclidos, útiles para el diagnóstico y el tratamiento de múltiples enfermedades, incluyendo el cáncer. Cuando dices radiofármacos, ¿esto quiere decir que son elementos radioactivos? Así es, son elementos radioactivos, los cuales van unidos a un fármaco, por eso el nombre de radiofármaco. Es decir, de aquellos elementos que en algún momento vimos en la secundaria. Los elementos, sí, los de la tabla periódica, claro. Literal. Así es, algunos de esos elementos van unidos a un fármaco que tiene una ruta metabólica específica. La combinación de estos elementos radioactivos con este fármaco le da el nombre de radiofármaco. De estos elementos que decías que estudiamos en la primaria de la tabla periódica, ¿cuáles son los más comunes en este uso de este tipo de medicina, de la medicina nuclear? Bueno, tenemos varios. Dentro del más útil en la parte de medicina nuclear para la gammagrafía tenemos el tecnesio 99 metaestable, tenemos el yodo 131 que tiene una implicación tanto diagnóstica como terapéutica. Y en la parte diagnóstica para la tomografía de emisión de positrones tenemos el flúor 18, carbono 11, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Okay. Y esto lo mezclan con un fármaco para poder atender distintas enfermedades. Generalmente la mayoría de la gente piensa medicina nuclear, luego lo relaciona con cáncer. ¿Es así o también nos sirve para tratar otros tipos de padecimientos? En algún momento se pensaba que por el simple hecho de tener la palabra nuclear iba relacionada intrínsecamente con el cáncer. Ciertamente la medicina nuclear tiene un amplio papel fundamental, tanto en la parte diagnóstica y terapéutica, en la parte oncológica. Sin embargo, su uso no se limita a esta patología. Tenemos uso en prácticamente otras especialidades como la cardiología, neurología, nefrología, traumatología, etcétera. O sea, prácticamente cualquier especialidad tenemos algún estudio que nos puede ayudar para valorar la función de diferentes órganos o patologías. Rápidamente, nefrología, ¿qué es para toda la gente que nos Nefrología es aquella especialidad médica que se basa en la aplicación de la ciencia en la parte de las patologías enfocadas en el riñón. Enfermedades del riñón. Así es. Ok, perfecto. Muy bien, doctor. Entonces, ya vimos que sirve para diferentes padecimientos. Vamos a nosotros hablar y a solamente dirigirnos hacia el tratamiento oncológico, que quiere decir cáncer, ¿no? Claro. Para todos los tipos de cáncer sirve la medicina nuclear o es más sirve más para otros o se especializa solamente en algunos tipos de cáncer o cómo se puede dividir toda esta rama de la medicina. Si nos enfocamos en la parte diagnóstica, por supuesto que la medicina nuclear nos sirve para prácticamente todas las
los tipos de cánceres, Okay. en la parte diagnóstica, ya sea con el uso de la gamografía o con el uso de la tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT. Que es este examen que platicábamos fuera del aire, Claro. que es el más común que mandan a los pacientes para detectar si pudiera haber algún tumor en el cuerpo, ¿no? Así es, la tomografía por emisión de positrones es una herramienta indispensable en la valoración de los tumores sólidos, en el seguimiento de este tipo de tumores, en la parte de la vigilancia, ver cómo le va al paciente con su tratamiento que está recibiendo. Entonces, es una herramienta prácticamente indispensable, esta herramienta de imagen. Entonces, la tomografía por emisión de positrones utiliza estos radiofármacos que tienen una ruta metabólica específica. El más común es un radiofármaco que se conoce como fluorodesoxiglucosa, que va unido a un isótopo radioactivo que es el flúor 18. Esta ruta metabólica busca aquellas células cancerígenas que tienen mayor consumo de glucosa. De azúcar. Así a ver, vamos a aterrizarlo un poquito porque está medio complicado para toda la gente que no entendemos de medicina. Cuando dices ruta metabólica, ¿a qué te refieres? Bien, finalmente toda la comida que todo mundo, todo el ser humano comemos, bueno, una vez que nosotros comemos, pues esta comida se absorbe, sufre procesos metabólicos implicados en la digestión y bueno, lo que buscamos es que se absorba uno de los principales elementos que es glucosa. Bueno, entonces es el azúcar. Ese es el azúcar. Bueno, básicamente lo que utilizamos nosotros en la parte de un estudio PET es un análogo de esa glucosa. Sigue la ruta metabólica, excepto que al tener una pequeña modificación en la estructura química, no sigue toda esa ruta metabólica. Es decir, utiliza la misma puerta de entrada, pero no sale de la célula, se queda dentro de esa célula, lo cual nos permite obtener una imagen. O sea, ustedes meten este elemento, ya lo decíamos, de la tabla periódica, junto con un fármaco al cuerpo, ¿lo inyectan? Así es. ¿Es inyectado? Es inyectado. ¿En cualquier parte del cuerpo? Es inyectado pues en la parte endovenosa. Es endovenosa. Ok, perfecto. Entonces, esto lo que va a hacer es contrastar lo que está dentro de nuestro cuerpo y donde más se junte el azúcar, ahí va a brillar más. Efectivamente, tal cual. Y entonces cuando ustedes encuentran que brilla más, ahí dicen ustedes, esto puede ser, no siempre, me decías, Así es. puede ser que no esté tan bien, ¿no? Así es, efectivamente. Por eso es útil que estos hallazgos vayan fusionados con una tomografía. Que el estudio tomográfico también es una parte fundamental en la imagen para todo tipo de enfermedades prácticamente. Entonces, la fusión de la imagen anatómica proveniente de la tomografía con la imagen molecular proveniente de estas aplicaciones del radiofármaco nos da esta imagen híbrida. Esta imagen híbrida nos permite a nosotros saber si eso que está brillando más, que en términos médicos decimos mayor metabolismo o no, puede significar esto algo maligno o puede no significar algo maligno y algo inflamatorio, por ejemplo. Exactamente. Y ustedes entonces, ya que sigue para descartar precisamente esta situación, si es benigno o no es benigno. Así es, efectivamente. Por eso es importante que se le dé el contexto adecuado a las cosas y por estas situaciones que no es un estudio que se recomiende a la población en general por la elevada tasa de falsos positivos. Es decir, este estudio debe de ser encaminado en aquellos pacientes que principalmente tengan algún tipo de tumor. No todos los tumores pueden ser útiles para este radiofármaco que sigue la ruta metabólica de la glucosa, porque tenemos otros radiofármacos que siguen otras rutas metabólicas. Otros tipos de exámenes. Otro tipo de tumores, así decirlo. Así es. Entonces, por ejemplo, el PET, ¿para cuáles estaría recomendado? Entonces? Prácticamente yo podría resumir en prácticamente todos los tumores sólidos. Sólidos. Prácticamente todos los tumores. O sea, sólidos es los que se sienten, las bolitas, prácticamente. Por decirlo de una forma, así es. Digamos, en términos oncológicos se puede diferenciar la parte de tumor sólido versus tumores hematológicos y aquellos en donde tenemos utilidades en los tumores sólidos. En la población mexicana, vale la pena hacer este comentario. En la población mexicana, los cánceres más frecuentes en la población femenina es el cáncer de mama, en donde el PET-CT es útil desde el diagnóstico, estadificación, evaluación de respuesta al tratamiento, vigilancia
y el seguimiento. Mientras que en los hombres, el más frecuente es el cáncer de próstata. El estudio PED es también muy útil, pero ahí no utilizamos, curiosamente, ese radiofármaco. Utilizamos un radiofármaco diferente que va dirigido a esas células que están relacionadas con ese cáncer de próstata. Pero utilizamos la misma tecnología, que es el PET-CT. Entonces, ¿la medicina nuclear sirve o se usa solamente para el diagnóstico? No. ¿O también para tratar la enfermedad, para curarla? Al principio de la pregunta dijimos, bueno, podemos dividirlo en la parte diagnóstica, que el PET-CT de eso se encarga, y en la parte terapéutica. Entonces, en el tratamiento. Para la parte de tratamiento de cierto tipo de tumores, no todos los tumores. Ejemplo, nos puede servir muy bien este tipo de radiofármacos o pues elementos radioactivos, como lo mencionamos, que se vio en algún momento en la tabla periódica, para tratar cierto tipo de enfermedades malignas, como el cáncer de tiroides. Que usan el yodo ahí, ¿no? Utilizamos el yodo 131 tanto como diagnóstico como terapéutico. La diferencia es la actividad radioactiva, es decir, la cantidad de radiación depositada en el individuo en un momento. Otro que podemos utilizar puede ser actualmente con mucha utilidad, de ahorita que estábamos hablando del cáncer de próstata, es el lutecio 177 con la molécula pegada que se llama PSMA, que es antígeno de membrana prostático específico. Este mismo lutecio 177, si cambiamos la molécula, o sea, es decir, en lugar de utilizar el PSMA, utilizamos otro fármaco que se llama Dotatoc, nos sirve para tratar otro tipo de tumores que se conocen como tumores neuroendocrinos. Son tumores poco frecuentes, pero que llegan a tener cierto tipo de características muy difíciles de identificar o tratar. ¿Están en el sistema endocrino? Los tumores neuroendocrinos pueden estar prácticamente en diferentes órganos, desde la parte de pulmón, pueden estar en los paraganglios, puede estar en la parte del páncreas, hígado, intestino, y estos pueden hacer metástasis. Metástasis quiere decir el depósito de células malignas en un órgano distinto a su origen. Entonces, se esparza, como que se esparza, así es, efectivamente. Entonces, este tipo de lesiones que estos tipos de tumores pueden llegar a presentar con mucha frecuencia, pueden ser susceptibles de este tipo de tratamiento con radiofármaco. Entonces ya tenemos ahí diferentes ejemplos, y también con fines paliativos, es decir, también el cáncer puede generar en etapas avanzadas mucho dolor, sobre todo dolor en el hueso. Entonces podemos utilizar con fines paliativos el Samario 153, Radio 223 para aquellos pacientes justo con... Solamente para calmar el dolor ya. Puede ser, exacto, cuya función médica sea la parte paliativa. Entonces tenemos estos elementos, tenemos la combinación tanto diagnóstica como terapéutica. Y algo todavía más interesante, si me permite comentar, adelante, es un término que actualmente se ha estado utilizando con mucha frecuencia y que ha despertado mucho interés, no solamente en la comunidad médica, sino también en la comunidad no médica, que es el concepto que une los dos conceptos en uno, que es el concepto de terapia y diagnóstico, conocido como teragnóstico. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar una misma molécula para poder caracterizar por imagen el tumor, y esta misma molécula tratarla con un isótopo radioactivo distinto. Ejemplo de ello, el PSMA, antígeno de membrana prostático específico. Podemos hacer una imagen, un PET-CT, utilizando el flúor 18 como isótopo radioactivo que nos dé la imagen, y podemos utilizar el mismo PSMA, pero pegado al lutecio 177, el cual por la emisión de energía que tiene nos puede dar ese beneficio terapéutico. O sea, empezarlo ya a tratar y empezar a reducirlo, curarlo, desaparecerlo. Claro, así es. Actualmente los últimos estudios recientemente presentados en la última reunión de oncología, sobre todo en la parte de tumores genitourinarios, hacen énfasis en que tiene beneficio en la supervivencia libre de progresión, el uso del lutecio 177 PSMA en pacientes con cáncer de próstata metastáticos, los cura, resistentes a la castración. No podemos hablar todavía de curación, sino en términos oncológicos, una parte importante que nos interesa mucho a los médicos que tratamos este tipo de neoplasias es buscar beneficios en diferentes escenarios. Beneficios en la supervivencia global, beneficios en la supervivencia libre de progresión, beneficios en la supervivencia. Es decir, en la calidad de vida. También beneficios en la calidad de vida, como
como objetivos dependiendo cómo se haya planteado la investigación en un inicio. Y este tipo de radiofármacos pueden ser combinados con agentes como antihormonales, quimioterapia, radioterapia, etcétera. ¿Estos tratamientos son para todas y todos? Es decir, para todos los grupos de edad, para todos los pacientes oncológicos, para todos los pacientes que tengan un tumor, diferentes grupos sociales. Hay ciertos criterios de selección, como cualquier tipo de tratamiento, y estos criterios de selección obedecen a tener un estudio de imagen, un estudio de imagen molecular que nos esté demostrando que el paciente puede expresar estos receptores específicos, y una vez que haya cumplido estos criterios, hay criterios también basados en la reserva, por así decirlo, del paciente, es decir, la función hematológica, la función renal, por ejemplo, ver que nuestras células rojas, las partes de la hemoglobina, esté en adecuado funcionamiento y que no tenga un riesgo potencial de que se baje todavía más ese conteo de células, o de las células blancas, que son nuestras células de defensa, que no estén lo suficientemente bajas como para poder favorecer infecciones. Entonces, son cierto tipo de criterios los que utilizamos nosotros para poder valorar si el paciente es candidato a recibir o no este tipo de tratamientos. Sí. Por eso es que el cáncer es una enfermedad que debe de abordarse y tratarse siempre en enfoque multidisciplinario. Sí, integral. Cada uno en su respectiva área de especialidad, pero dando el área que le corresponde en beneficio del paciente. Ya nos hablaste de que se puede usar para el diagnóstico, para el tratamiento, que puede servir para diferentes tipos de cáncer, dependiendo, pues evidentemente, el tipo de tumor, donde se tenga, la edad del paciente. Ahora, me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿cuáles serían los beneficios más importantes o más grandes de la medicina o el tratamiento nuclear? Pues bien, los beneficios, si los replicamos con los estudios publicados actualmente, uno de ellos es el que le acabo de comentar. Beneficios, muchos de ellos en la supervivencia libre de progresión. Es decir, cuando dices supervivencia libre de progresión, ¿te refieres a que el tumor no va a desaparecer, pero ya no va a crecer? Efectivamente. ¿O sí desaparece? No. En algunos casos sí desaparece. O reduce el tamaño, que es cuando hablamos de términos de respuesta. Entonces, hablamos de supervivencia libre de progresión en términos oncológicos, y también para que pues nos pueda comprender la parte del personal no médico. Sí, que como nosotros aquí. Una disculpa. No, está bien. Tratarlo en explicar en palabras más simples. Una vez que el tumor ya está diagnosticado y el tumor sigue avanzando, el tumor va a seguir avanzando. Sí, y de hecho, precisamente eso es una característica de una neoplasia maligna, esa capacidad de crecer, invadir otros tejidos y no detenerse. Entonces, en el momento en el que ya está diagnosticado y está caracterizado, pues lo que se busca es dar un tratamiento. En oncología hay tratamientos de primera línea, segunda línea. ¿Cuándo se da la segunda línea? Cuando después de que se aplicó la primera línea, o decirlo, el tratamiento estándar, que mejor ha tenido respuesta a esos pacientes, ya fracasó. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente ya fracasó esa primera línea? Cuando el tumor está creciendo, por ejemplo, o cuando el tumor sigue avanzando. Bueno, cuando se da el tratamiento oncológico, aquí vamos a poner cualquier tratamiento oncológico, lo que buscamos en ese escenario es que no avance. No avance tan rápido, y que al no avanzar tan rápido nos esté dando pues este periodo que se conoce como supervivencia libre de progresión. Ahora, cuando más tiempo un tratamiento nos da ese beneficio, es decir, más meses o años, pues se empieza a colocar como mejor opción de todo el arsenal terapéutico, se empieza a colocar como una mejor opción. Actualmente, con muchos tratamientos por medicina nuclear, el que más investigación y desarrollo ha tenido ha sido el lutecio PSMA para el tumor que más frecuentemente se presenta en nuestra población, que es el cáncer de próstata. En los hombres. En esta población. Es que es de mama. Sí, en mujeres en mama, en hombres tenemos el de próstata, y desafortunadamente no nada más es un problema único en México, sino en muchos países de Latinoamérica es el tumor más frecuente en hombres. Este tipo de tumor tiene la característica de
irse a otros lugares, es decir, generar metástasis y seguir avanzando y seguir avanzando. Hay múltiples terapias disponibles para eso. Una de esas es el lutecio 177 PSMA y se ha demostrado que ha tenido un beneficio en ese periodo, en esa supervivencia libre de progresión comparado con otro tipo de tratamientos. Cuando das este tipo de tratamientos nucleares, ¿se da también junto con una quimioterapia o no se pueden dar juntos? ¿Pueden ir de la mano? ¿No se llevan? ¿Qué pasa? Pueden darse juntos, puede darse exclusivamente el lutecio 177 PSMA. Todo depende del contexto del paciente y las características que tenga. Claro que se puede dar. En algún principio se pensaba que esto aumentaba mucho la toxicidad. Claro. Y por supuesto sí la puede aumentar. Pero todo va a depender qué tipo de agente estemos utilizando y cuál es la reserva del organismo de nuestros pacientes. A comparación, por ejemplo, con las quimios, ¿qué tan invasivo es este tratamiento? Bueno, tenemos aquí una diferencia, una diferencia importante, porque este tipo de tratamiento va dirigido a esos sitios que están expresando esas células cancerígenas, esos tumores, los cuales ya vimos previamente en un estudio de imagen o tomografía por emisión de positrones. Es decir, estos tratamientos van dirigidos específicamente a esos sitios y, como yo se lo digo a la mayoría de mis pacientes, es como el caballo de Troya. Le damos el caballo de Troya, pero al tumor, el tumor absorbe ese caballito de Troya y dentro del tumor empieza a emitir radiación hasta que destruya la célula. En muchos casos destruye parcialmente el tejido. En otros casos detiene la progresión. Y en algunos otros casos, si replicamos aquí este mismo concepto, pero en otros cánceres, como por ejemplo el de tiroides, destruye por completo esos residuos, siempre y cuando la enfermedad no sea muy extensa. Y por ejemplo, efectos secundarios, por ejemplo, en las quimioterapias tenemos muchas veces la pérdida de peso, cambia el color de la piel, la pérdida de pelo. En este caso de la medicina nuclear, ¿tenemos estos efectos secundarios también? Aquí tenemos efectos relacionados tanto inmediatos como tardíos y van relacionados también con la radiación de ese radiofármaco. Dentro de los que se llegan a presentar más comúnmente es el cansancio. Difícilmente vemos pacientes que se les cae el cabello con esos vómitos constantes, diarreas o quemaduras que se ven, por ejemplo, con radioterapia de haz externo. Entonces, con nuestros tratamientos, digamos, es un poco más noble con el organismo en ese tipo de sintomatología. Sin embargo, no están exentos de presentar complicaciones hematológicas. Por eso es importante valorar a todos los pacientes. Porque si bien puede ser que el paciente reciba el tratamiento, no sienta ninguna molestia, pero a nivel hematológico podamos tener afección en las plaquetas, en la hemoglobina, en los neutrófilos, que son elementos que se cuantifican en un examen sanguíneo. Es importante tomar esto en cuenta. Y por ejemplo, si tomamos algún otro medicamento, como por ejemplo el yodo 131, utilizado en el cáncer bien diferenciado de tiroides, dentro de los efectos que se pueden llegar a presentar es inflamación de glándulas salivales, conocido médicamente como cialoadenitis. Puede llegar a presentar alteración en el sentido del gusto, es decir, los pacientes pueden tener alteración transitoria. O en la comida. Claro, transitoria. Solamente de un tiempo ya. Un tiempo, y esto es reversible finalmente. Y algunos pacientes que van a ser sometidos al tratamiento, vamos a hacer el ejemplo específico del yodo 131, deben de, algunos, no todos, suspender su terapia de sustitución hormonal. Entonces, al momento de suspender esta terapia de sustitución hormonal para que el yodo radioactivo pueda hacer su efecto adecuado, el hipotiroidismo que eso produce, eso sí puede generar en algunas pacientes, no en todas, pérdida de cabello. Entonces, que muchas veces también puede ser confundido como un efecto secundario del radioyodo. Y es comúnmente confundido esto, pero no es por el yodo radioactivo, sino por el hipotiroidismo de múltiples pacientes que se pueden someter. Y después de recibir estos tratamientos, a lo largo de la vida, ¿se debe tener algunos cuidados? Es decir, después de introducir estos
elementos radiactivos en el cuerpo, se quedan en nuestro cuerpo para siempre, los desechamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Tenemos que tener cuidado de no comer algunos alimentos para todo lo que nos quede de vida? ¿O qué pasa? Esa es una pregunta interesantísima que nos la han hecho siempre. Dice, es que ya me radiaron y el doctor me dijo que se quedaba en el cuerpo o que el caballo de Troya entraba a la célula. Por eso es importantísimo porque... Ya voy a sonar cuando pase, ¿no? Todos los arcos de seguridad. Claro, y llegan a sonar si pasan inmediatamente después de su tratamiento, claro. Todos los radiofármacos que utilizamos tienen un concepto físico que se conoce como vida media. La vida media obedece al periodo de semidesintegración, dicho en términos simples, que la radiación desaparece conforme van pasando los minutos y los días. Hay algunos elementos radiofármacos que tienen de hecho todos tienen diferente vida media. Algunos tienen vida media de minutos, otros de horas y otros de días. Se dan cuidados de seguridad radiológica dependiendo el radiofármaco que se va a utilizar. Dependiendo del radiofármaco que se va a utilizar, se puede hospitalizar el paciente o puede irse a su casa sin mayor problema. ¿Qué es lo máximo que puede durar un radiofármaco en nuestro cuerpo? Lo máximo que puede durar un radiofármaco en el cuerpo, es decir, utilizando uno de los que llegan a tener mayor vida media usados aquí en México, es el yodo 131 para el cáncer de tiroides. La vida media del yodo 131 es de 8 días. ¿Qué quiere decir? Que se le dan cuidados de seguridad radiológica al paciente por mínimo 8 días después de haber recibido un tratamiento. Es cuando se aíslan, ¿no? Claro, es cuando se aíslan y se les dan esos cuidados de seguridad radiológica. Debido a diferente tipo de dosis, hay algunos pacientes que pueden requerir hasta 2 semanas de cuidados de seguridad radiológica. Esto en el caso de uno que tiene una vida media alta, como en el caso del yodo 131. Si utilizamos otros radiofármacos, ejemplo, el radio 223, que tiene un tipo de emisión de energía distinto, el paciente puede tener cuidados de seguridad radiológica solamente durante 1 o 2 días. ¿De qué va a depender esto? Creo que no lo he comentado en esta charla. Los elementos radioactivos emiten radiación ionizante. La radiación ionizante básicamente es energía en movimiento que es capaz de ionizar a la materia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que te voy a preguntar. Interacciona con nuestra materia. O sea, es decir, la radiación proveniente del horno de microondas, la radiación que pues ahorita con las luces, todo eso, y demás. Esto no genera interacción con la materia. La radiación ionizante sí. ¿Y qué quiere decir eso? Como todos nuestros cuerpos están hechos de materia y la unidad fundamental son los átomos, otra vez regresando a nuestras clases de química, pues bueno, interaccionan con esos átomos. Normalmente no va a generar ningún daño, precisamente eso es parte de la seguridad de esta especialidad, porque utilizamos unas cantidades muy pequeñas. O sea, es decir, ¿no nos podremos acercar al horno de microondas? Bueno, en realidad, lo del horno de microondas, no, porque el horno de microondas no genera radiación ionizante. Sí genera radiación ionizante los radiofármacos que utilizamos con fines diagnósticos y terapéuticos en medicina nuclear. La radiación ionizante puede ser en forma de rayos gamma, puede ser en forma de partículas beta, y estas las podemos dividir: partículas beta positivas, que son los positrones, partículas beta negativas, que son electrones, las partículas alfa. Dependiendo el tipo de partícula que pueda emitir el radiofármaco, se dan los cuidados de seguridad radiológica enfocados a cada uno. Ejemplo, si lo que le administramos a un paciente es un emisor de positrones, como el Fluor 18 para hacer un estudio PET, se le dan cuidados de seguridad radiológica solo por algunas horas, en algunos casos por el resto del día. ¿Pero qué son los cuidados? ¿Nada más que se aíslen o les dan medicamentos? No. ¿O les dan qué les dan? Los cuidados van encaminados a tomar abundantes líquidos. La mayoría de los radiofármacos se eliminan principalmente vía urinaria. Entonces, al estar yendo constantemente al baño, se elimina más rápidamente. Evitar el contacto estrecho y prolongado con la mayoría de la gente, haciendo énfasis en mujeres embarazadas y niños, porque pueden recibir mayor radiación comparado con los adultos. Esos son los cuidados que debe de tener, y pues también evitar el contacto íntimo por ciertas horas. Claro. Bueno, esto insisto, depende el tipo de estudio o tratamiento al que va a ser sometido el paciente. Doctor, ya para casi terminar esta charla, cuestión de costos. Mucha gente yo que se pregunta eso, ¿qué tan accesible es? ¿No es tan accesible? ¿Me alcanza? ¿No me va a alcanzar a comparación con otros tratamientos? ¿Qué pasa con la medicina nuclear? Bien, pues
Aquí me gustaría decir que sí es accesible para todos los pacientes, dependiendo el tipo de institución en el que se estén atendiendo. No son costos accesibles para aquel paciente que pues no tiene algún tipo de seguridad social y que lo tiene que pagar él de su bolsillo, porque prácticamente cualquier tratamiento oncológico es costoso y los radiofármacos no son la excepción. Cualquier enfermedad, claro. ¿No? Entonces, pues estamos hablando que todo va a depender de la institución en donde se trate. Hay muchas instituciones públicas que tienen este tipo de tratamientos y la cuota de recuperación, si es que hay, es muy poca o nula. Y pues en la parte particular, por ejemplo, si el paciente decide tratarse y no tiene seguro, pues sí puede representar un costo importante. Muy parecido al costo de otro tipo de modalidades oncológicas. Llámese cirugía, llámese radioterapia o llámese quimioterapia. Perfecto, pues ahí está la información acerca de la medicina nuclear. Ya lo platicábamos muy ampliamente, que no solamente sirve para el diagnóstico, sino también para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, para de todas las personas, dependiendo pues evidentemente pues el padecimiento que lleguen a padecer, que lleguen a tener. Doctor Sebastián Medina Ornelas, él es especialista en medicina nuclear e imagen molecular por el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias por haber estado con nosotros. A ti te encuentran en el Hospital Ángeles Lindavista, ¿no? Cualquier cosa, ¿quieres dejarnos tu usuario, tus redes sociales para que te puedan localizar? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles Lindavista, consultorio 275. Ahí estamos también con una red de oncólogos, cirujanos oncólogos, especialistas en el manejo de este tipo de pacientes. Me pueden encontrar como Doctor Sebastián Nuclear o la parte de Nuclear MX. Y con mucho gusto ahí están tus redes sociales. Ahí está en la parte de las redes. Perfecto. Oigan, y la invitación para todos ustedes es para que nos sigan y nos acompañen todos los miércoles en punto de las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube Salud 180. Ahí todos los miércoles en punto de las 7 un capítulo de estreno con diferentes charlas en cuanto a temas médicos se refiere. Y también si quieren ver estas pláticas de una manera mucho más corta, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en TikTok. Ahí estamos como Salud 180 también, para que vean pues estos clips de manera mucho más breve. Yo soy Irán Hurtado, nos vemos a la próxima, cuídense mucho y que tengan una excelente noche.